a orar. Padre, te damos gracias que podemos entregarnos a ti. Sabemos que tu palabra es perfecta, es poderosa y tú puedes usarla siempre que es leído o escuchado, que lo usas para edificarnos, para enseñarnos, para incluso redarguirnos, para dirigirnos hacia ti. Te pedimos que uses este tiempo para hablar a nosotros. Por favor, abre nuestros ojos, ayúdanos a enfocarnos en ti y te pedimos que la única cosa que sea compartida esta mañana es tu palabra y que tú la uses para tu gloria. Nos ponemos en tus manos sabiendo que es tu voluntad hablar a tu pueblo y sabemos esto y ponemos ese tiempo en tus manos. Amén. Una vez en esta escuela había una alumna, yo creo la más inteligente de todos los años que ha estado aquí funcionando el PEP y la más bonita. Y no les puedo decir quién. Puede ser que esté aquí. Este, y voy a fabricar un poquito la historia. ¿Cómo se dice? Eh, sí, todo esto. Un poquito más, porque no estuve aquí, pero me contó que estaba en su oficina y todo el día pensando, ¿qué hago? ¿Le diré a Tomás lo que hice? ¿O no? No, mejor no. No, sí, lo voy a hacer. No, mejor no. Con su mente, su conciencia, su corazón cargada por lo que había hecho. Y yo sé, si ustedes podrían conocer a esta persona, nunca pensarían que era capaz de hacer lo que hizo, pero lo hizo. Y ella misma estaba muy sorprendida, muy desanimada. ¿Cómo pude hacer algo así? ¿Cómo es que yo bajé a hacer algo que quizás Josué haría? ¿Cómo? Yo no soy así. Yo no soy como los demás. Yo soy una buena niña. No le voy a decir a Tomás, pero ganó su conciencia y al final sí le contó lo que hizo. No pudo cargar con esa culpa que tenía y Tomás la perdonó. No me acuerdo exactamente en la historia qué es lo que pasó, pero copió o hizo una trampa o algo. Yo creo que todos, estando en el PEP o fuera del PEP, niño, adulto, joven, hemos hecho algo que ha sido para nosotros como una carga. Días pasan, semanas pasan, meses quizás, o incluso en algunos casos años. Y no podemos levantarnos ni un día sin traer a la memoria lo que acabamos de hacer. Día tras día, endurecemos el corazón para no poder escuchar la voz de Dios a través de la conciencia, a través de la palabra que quiere hacernos regresar a Él. Estamos escondiendo, huyendo, corriendo. Y es lo que pasa hoy en día en todo el mundo. Tengo una alumna de Sonora, México, que está viviendo en Payson y en línea doy clases de inglés y le pregunté hace 2 semanas, ¿y cómo está todo en Arizona? Y dijo, muy mal, no puedo ir al trabajo. Todos mis compañeros tenemos miedo porque ICE nos va a encontrar. Saben que están ahí ilegalmente y saben que en cualquier momento los podrían agarrar y deportar. Lo saben. Entonces, todos los días se despiertan con miedo. ¿Qué podemos hacer en una situación así? Hay un ejemplo en la Biblia que habla muy claramente de esta misma situación. Si me acompañan a 2 de Samuel, capítulo 10. 2 de Samuel, capítulo 10.
en el versículo 19. Segundo de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Dice, viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de ahí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. En este capítulo y en los capítulos anteriores vemos cómo el reino de David en segundo de Samuel, cómo el reino le fue trasladado de Saúl y como él era un hombre conforme al corazón de Dios, iba aumentando en su poder, en su reino, en su justicia que ejercía en el mundo. Y era muy necesario porque antes de él era un hombre muy malo, que quizás hizo algunas cosas buenas para Dios, fue elegido por el pueblo de Dios, fue ungido por Samuel, pero vemos en su carácter unas cosas que le impedía ser como David. Y antes de seguir en ese capítulo, vamos a ver por qué era necesario otra persona como David. Primero vemos a Saúl escondiendo cuando más la nación lo necesitaba. No era apto para liderar. Ahí estaba en el bagaje, escondiendo. Y después lo vemos escondiendo y temblando en su tienda cuando Goliat está ahí con los filisteos, amenazando a todo el pueblo, blasfemando al nombre de Dios. Y ahí está él, poniendo el ejemplo de no confiar en Jehová. Y después, como no quiso en ningún momento, no quiso arrodillarse delante de Jehová para decirle, no puedo, ayúdame, ayúdame, no puedo. Entonces se endurece más su corazón, tanto que intenta matar no solo una vez, pero varias veces al David, ese joven que cantaba, que tocaba su instrumento, que estaba ahí, e inocente David, pastor de ovejas. Incluso intenta amenazar y expulsar a su hijo. Y después, para no verse mal, se pone muy rígido y estricto con el pueblo y no pueden comer nada y casi muere su hijo. Cuando Dios mandó que matara al rey Agag, no lo hizo. Y en lugar de confesar lo que hizo, y en lugar de arrepentirse verdaderamente, su único deseo es, pero Samuel, por favor, delante de los ancianos de la nación, ve conmigo para que vean que sigo siendo el hombre de Dios. Su preocupación no era estar bien con Dios, sino lo que los demás pensaban. No quiso soltar de su reino cuando ya Dios lo había quitado. Dijo en esos pasajes, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, sabiendo muy bien que no lo había hecho, pensando que quizás Samuel se iba a enterar de lo que pasó. Yo he cumplido. Samuel dice, Jehová ha rascado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Sabemos quién es este hombre, es David. ¿Por qué era mejor que él? Porque siempre buscaba honrar a Dios, aún con las pocas ovejas que tuvo, honrando a su padre, mientras sus hermanos mayores estaban luchando, estaban con Saúl, ahí está él cuidando a unas pocas ovejas, pero era fiel y aún en esas pruebas dependía de Dios. Era un hombre desde su juventud conforme al corazón de Dios, aún para proteger algunas ovejas.
rescatando las ovejas del oso, del león. Esperaba en él en todo momento. Llega a donde están los filisteos y sabemos lo que dijo. Jehová entregará a este filisteo. Jehová tendrá la victoria. Él no tuvo fe en sí mismo, sino en Dios. Y no solo fe, pero la disposición y el deseo de ser usado por Dios. Veía a Saúl temblando en su tienda y él dijo, yo iré en el poder de Jehová. Y cuando llegamos al segundo de Samuel, desde los primeros capítulos, si quieren ir ahí al capítulo 1, voy a leer algunos versículos que nos hablan de su relación con Dios, como él anduvo con Dios. En segundo de Samuel, capítulo 2, versículo 1, David dice, orando a Jehová, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió. Era como los hombres como Enoc, que anduvieron con Jehová, platicando con Jehová. Y gracias a Dios podemos leer de su comunicación entre él y Jehová. En capítulo 3, versículo 18, en la última parte del versículo, dice, ahora pues, hacedlo porque Jehová ha hablado a David. Todos sabían que Jehová hablaba a David. Ya habían profetas Samuel, Natán, pero él disfrutaba de una comunicación íntima con David y con Jehová. Jehová ha hablado a David. Capítulo 5, versículo 2. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Versículo 10. Y David iba adelantando, engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Y versículo 12, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Versículo 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Versículo 23. Otra vez, consultando David a Jehová, él le respondió, no subas. Capítulo 8, versículo 13 a 14, capítulo 8. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Versículo 15, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Por fin, un hombre que su único deseo es estar cerca de Jehová. Con lo poco, como unas ovejas o como rey. Es lo que el pueblo necesitaba. Y muchos, leyendo sobre David, encuentran en él como un héroe. Por fin, un hombre recto. Y después llegamos al capítulo 10 y en el último versículo hay un cambio drástico. Con este versículo y el versículo que sigue en el capítulo 11. Y sabemos lo que pasa en este capítulo. El momento más bajo de David. ¿Cómo es que un hombre, mi héroe, pudo llegar a un lugar tan alto con Dios? Y ahora lo vemos haciendo lo que todos sabemos lo que hizo en el capítulo 11. Es un hombre como todos nosotros.
Quizás no sabemos, no dice por qué, pero David ya no se encuentra en necesidad, ya no se encuentra con la necesidad de buscar íntimamente a Jehová. Se encuentra en un lugar de paz, en un momento donde todo le va bien. Entonces, en lugar de ir y salir como los reyes en ese tiempo salían para pelear, ahí está él, quedándose en su castillo, y es presa fácil para Satanás y para su propia carne. No vamos a indagar en ese capítulo, pero me gustaría ver cómo Dios puede levantar a un hombre como David del lodo, tan profundo, a la restauración. Porque la verdad, David, ¿cómo lo dice en español? Lo regó. O como en inglés, he watered it. Y es muy triste cuando vemos a un hombre tan piadoso que en todas las edades es usado como un tipo, una figura que apunta hacia Cristo. Y ahí está, en el lodo. Y los, los historianos y los comentaristas, no sé por qué tengo que seguir estudiando, quizás alguien pueda ayudarme. Todos dicen que pasó un año, alrededor de un año, entre el último versículo, ese tiempo de David, si me acompañan a leer en el versículo 27 del capítulo 11, que pasó un año entre ese momento y lo que sigue en el capítulo 12. Un año. Dice, y pasado el luto, envió David y la trajo Betsabé a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aparentemente nadie más supo, pero Jehová supo. Jehová sabía. Y David duró un año sin tener comunicación íntima como antes solía tener con su Dios. Entonces comienza el capítulo muy diferente a como antes vimos con David. Jehová envió a Natán a David, ya no hablando directamente con él. Ahora tiene que mandar un profeta. Y sabemos que cuando Dios tiene que mandar un profeta, normalmente, casi todas las veces, no son buenas noticias. Entonces, Jehová envió a su hombre Natán, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. La tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Él debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Natán viene y sabe perfectamente a qué viene. David ve a Natán venir, un profeta. Quizás tú y yo podríamos pensar, por fin, David va a confesar. David, es el tiempo perfecto, hazlo. Confiesa el pecado. ¿Por qué no lo hace? Aun si fue nada más un día o un año, no importa. No tenemos registro de que él confesó antes que llegó Natán.
No sabemos por qué, pero su corazón no estaba bien con Dios. Es lo que sí sabemos. Quizás quiere, bueno, Natán no dijo nada específicamente de mi caso. Habla de alguien que no mostró misericordia. No habló de adulterio, no dijo nada específicamente hacia mí. Voy a mostrar que sigo siendo un hombre de Dios. Me voy a enojar y me voy a mostrar a Natán que soy celoso por la santidad, soy celoso por Dios. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David con estas palabras tan pesadas: tú eres aquel hombre. Lo único que tuvo que decir. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo reaccionó Saúl? No, pero fue ellos. Yo sí hice la voluntad de Dios. No, pero por favor, hónrame delante de los demás. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto no fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Por qué lo hizo? Dos veces Jehová pregunta: ¿por qué menospreciaste y tenías en poco a mi palabra? ¿Por qué menospreciaste a mi presencia? ¿Qué es lo que le hizo a David el héroe de Israel? La presencia de Jehová en su vida, su fe en él, su humildad, su íntima relación con Jehová, su corazón conforme a su corazón. ¿Cómo llegó a tener un corazón como el corazón de Jehová? Únicamente y solamente se puede hacer como lo hizo David, íntimamente caminando con él. Pero aquí Jehová dice, la raíz por cual pecaste. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? La palabra que antes, como David escribe, era como miel en su boca. Todos los días meditando en ella, porque era de Jehová. Por cuánto me menospreciaste. En ese lapso de tiempo que no decidió estar cerca de Jehová, aún el hombre más fuerte llegó al punto más bajo, quizás más bajo que cualquier persona podría llegar, porque no solo tomó a una mujer en adulterio, trató de esconder todo, lo hizo en secreto, en sus maquinaciones pensando: ¿cómo puedo esconder lo que hice? Entonces mata a un hombre inocente. Y no solo inocente,
leal al rey. No, yo no voy a ir a, a tomar y festejar mientras el pueblo está en la batalla. No puedo. David no pudo engañar a ese hombre puro y leal. Entonces tuvo que endurecer más a su corazón y mandó una carta. Y esa carta tenía la sentencia de su muerte de esa misma persona. Y mientras ahí estaba en la batalla, las indicaciones de parte de David era retírense todos para que él se muere. ¿Cómo puede llegar un hombre que ama a Jehová? ¿Cómo puede llegar a un lugar tan profundo que planea la, la muerte de un hombre así? Tan endurecido era su corazón que Dios tuvo que mandar a un profeta. Y aun cuando escuchó la voz de Jehová, no escuchó. Se enojó contra aquel hombre en la historia. ¿Cómo va a reaccionar este hombre que antes era nuestro héroe? Ahora lo vemos como él es, un hombre como nosotros. Pero aún hay una lección. La pregunta que hacemos es, ¿hay esperanza para una persona así? ¿Hay esperanza? Ahí está muy bajo. ¿Hay forma de que esta persona pueda levantar? Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Y vemos cómo Dios trata a una persona como David, no como Saúl, que por temor de lo que los demás dirán, por temor de lo que los demás van a pensar, sino por temor a Jehová y respeto a Jehová, vemos lo que Dios puede hacer. El versículo 13, vemos cómo reacciona David. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué es esto? Es perdón. Entonces, aún cuando una persona como David peca así, ¿hay perdón? Duró un año, quizás, un tiempo, sin haber confesado su pecado. Y vemos cómo era David en su corazón, en su ser, en la profundidad de su ser, en Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32 en versículo 3. Vamos a leer todo el Salmo después, más adelante, pero ahorita me gustaría nada más enfocar en dos versículos, Salmo 3 y 4, que dice, mientras callé, hablando de su momento que no quiso confesar, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Muchas personas como David están escondiendo y hemos sentido esto muchas veces. Quizás hay alguien aquí en esa misma condición que enfrente de todos, todo se ve bien, pero en su corazón está gimiendo y la mano de Jehová, en lugar de levantar, está oprimiendo más y más y más. Quizás pensamos, ¿cómo esta persona puede estar ahí como David un año disfrutando su relación con Betsabé
Dios nos da a entender que su tiempo sin confesar era terrible. Lo vemos en su momento más miserable, más bajo, porque no quiso confesar. Y él mismo lo dice, gracias a Dios tenemos ese pasaje. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Y yo creo que quería, él verdaderamente quería ser librado de todo lo que estaba pasando, ser librado de lo que estaba sintiendo, ser librado de la culpa que estaba en sus manos, como él también dice otra vez en Salmo 51. Entonces yo creo que la misericordia de Jehová fue Natán. Dios mandó a Natán en el tiempo perfecto de David, porque Jehová sabía que lo que David necesitaba era el perdón, era la restauración. Jehová sabía que David era un hombre conforme al corazón de Jehová, no como Saúl, que realmente estaba triste por su pecado. Entonces manda a Natán. Y ahora sí, está abierta la herida de su pecado. Está herida completamente como el que tiene lepra. Está completamente para que todos lo vean. No esconden nada. Abiertamente enfrente de Dios. ¿Qué es lo que dice en Salmo 51? Contra ti solo he pecado. Lo confiesa todo. La muerte, el adulterio, la mentira, lo confiesa. No deja nada abajo de la alfombra, como dice el dicho en inglés, no sé si es lo mismo en español. Saca todo. Lo que Dios quiso era la restauración de David. Regresando al pasaje en 2 de Samuel, capítulo 12, en el versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás más, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Aunque Dios lo perdonó, vemos que hay consecuencias. Siempre habrá consecuencias. Y quizás en este momento David podría haber dicho, no, 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 mejor, la verdad, sí pequé contra Jehová, pero no fui mi culpa. Reconoce que el Dios no solamente es un Dios de misericordia, Dios es recto, Dios es santo, Dios es perfecto, no hay nadie como Él. Y si Él decide disciplinar y castigar, es porque Dios puede, tiene la autoridad. Jehová puede hacer lo que Él quiere. Y él tuvo fe que Jehová iba a hacer lo correcto, aun si esto significaba quitar su propia vida. Pero porque es un hombre conforme al corazón de Dios, después de confesar, está dispuesto a recibir lo que a él, lo que Dios piensa que él merece. Está dispuesto porque hay un verdadero arrepentimiento en su corazón. Estoy en tus manos. Y vemos cómo él reacciona. Entonces David rogó a Dios por el niño
Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió ni ellos pan, que con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y él no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. No reclamaba, sino adoró. Adoró a Dios. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿Cómo puede Dios pensar así? Quizá, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión? ¿Merece David compasión? Por eso se llama compasión, misericordia, gracia. Él conocía a Jehová. Aunque por el pecado hay consecuencias, tuvo fe que Dios era un Dios de misericordia y por eso adoró. Regresando otra vez, por favor, a Salmo 32. Antes de seguir con lo que sucede después del muerto de su hijo, ahora sí, empezando Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. En el hebreo lo está clamando. Bienaventurado, oh hombre, eres tú. Es la fuerza atrás de esta palabra en el hebreo. Oh, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Delante de Dios en este tiempo, Dios cubrió, la perdonó y la cubrió, porque Él ofrecía sacrificios y confesión apuntando su fe hacia aquel que iba a tomar su lugar en la cruz. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpe de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Hubo engaño en él? Sí. Y pudo haber sido un engañador si seguía escondiendo su pecado, si seguía en ese estado de negar, de esconder, de mentir, de intentar cubrir y tapar su pecado, pero no lo hizo. En lugar de ser un engañador delante de Dios, dice en el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia.
Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Cómo puede hablar así un homicida, un adulterio? Porque confesó todo. Y él mismo se expuso delante del castigo de Jehová. Haz lo que tienes que hacer, lo merezco. No rechazo tu mano. Yo quiero que me perdonas. Yo quiero regresar a la comunión contigo. Yo quiero volver a ser este hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios escuchó su clamor. Y ahora, aún con el castigo y la muerte de su hijo, la gracia es mayor. David ahora no solo es perdonado, está lleno su ser con gozo. Y no solo está lleno su ser con gozo, dice en el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No se sabe si esto es Dios hablando a David o David hablando a los demás pecadores. El restaurado puede enseñar a los demás. David ahora puede decir a los demás, no lo hagan, no lo hagan, no vale la pena. Quédate cerca de Jehová. Es mejor conocer a Dios. Y si tú has pecado, Dios te puede perdonar. Habrán consecuencias, seguramente. Y si tú quieres escapar de las consecuencias, no estás listo para el perdón. Pero si tú estás listo, confesar tu pecado, salir a la luz, porque el pecado saldrá a la luz. Y si tú salgas a la luz, Dios te perdonará. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Y alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Por qué es recto David? ¿Porque no pecó? No, porque confió en Jehová y confesó su maldad. Por eso es recto. Vemos ahora la vida de una persona que sufre el castigo después de confesar, que experimenta el perdón y ahora vemos cómo es. Vemos cómo él actúa. Regresando a 2 de Samuel, vemos lo que hace David. Nos quedamos en el versículo 24. Después de todo esto, lo que experimentaba David, vemos lo que él hace. Versículo 24, 2 de Samuel 12, 24. Y consoló David a Betsabé. La consoló. ¿Cómo puede un ser humano consolar a una persona cuando está en la oscuridad de su pecado? No puede. Una persona miserable no puede consolar a los demás. Y vemos la perfección y la forma perfecta y completa que Dios trata con su siervo David, la perdona perfectamente, quita 100% la culpa de su pecado y ahora él puede con limpia conciencia, aún después de un pecado tan atroz, consuela a Betsabé, su mujer. Llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Jehová, después de perdonar y castigar a su siervo, ahora él puede justamente mostrar su amor para esa persona.
al cual amó a Jehová. Y para que David tenga la seguridad que Dios lo ama aún, que Dios lo perdona aún. ¿A quién manda Jehová? Y envió un mensaje por medio de Natán. Ahora cierra Jehová el caso completamente. Primero llega al juicio y porque David confesó, ahora Dios cierra completamente el caso, cerrado, delante del juez, perdonado. Así dice Natán, de parte de Jehová, así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Jedidías, ¿qué quiere decir? Amado de Jehová, bendito de Jehová. No voy a leer el resto del capítulo, pero vemos la continuación de David en su reino. Se puso en pausa por su pecado. No pudo crecer, ni avanzar, ni hacer nada bueno de parte de Jehová. Completamente parado. Y ahora Dios puede seguir. Ahora que su siervo, que su hombre confesó, que pasó por el castigo, ahora sí, vámonos. Adelante. Y si ustedes quieren seguir leyendo, pueden. Y en el capítulo 13, más consecuencias por su pecado, pero David es un hombre diferente. Es humilde. Reconoce que es un pecador que necesita la misericordia de Dios, pero siempre habrán consecuencias que le van a seguir. Aún así, la misericordia, como vemos en los salmos, es mayor y puede cantar y gozar a pesar de lo que va a pasar. ¿Estás tú en una pausa? Solo tú sabes. David es el ejemplo de alguien que se enfrenta a sus problemas con Dios. Jehová está esperando a que llegues a ese punto de humildad, de quebrantamiento, cuando tú ya no quieres esconder nada, no te importa lo que los demás dirán, incluso si Dios te decide castigar, haz lo que tienes que hacer, Dios. Solo quiero andar contigo. Imagina si David hubiera preferido esconder por el resto de su vida el pecado. ¿Cuál es mejor? Bueno, si confieso mi pecado, todos van a ver que soy un pecador. Todos ya sabemos, David, que eres un pecador. Tú eres el único sorprendido. Tú eres el único que pensaba que no podías hacer algo así. Dios no pensaba que eras perfecto. Bueno, si confieso, sabrá Dios que sí lo hice yo. Dios ya sabe. No hay nada que puedes ocultar de Dios, David. Pero si confieso, habrán consecuencias. Y el dolor que sufriré, no voy a poder aguantar. David, la misericordia de Dios es mayor. Si tú estás dispuesto a confesar tu pecado y sufrir las consecuencias, Dios te sanará. ¿Y si me quita el hijo? Dios es perfecto. Y David entendió después, qué bienaventurado es aquel que tiene en su ser el deseo de no esconder su pecado. Bueno, eso fue David. Yo aquí en Torreón Ampliación, aquí en 2025, mi situación es muy diferente. Dios nunca cambia.
Vemos lo que hace en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 dice en el versículo 4, y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y ahí está delante de todos. Todos los rectos, los fariseos, todos que guardaban la ley, que pensaban que eran justos delante de Dios, todos los que ella menos quería que le viera en su condición pecaminosa. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Sí, ella merecía ser apedreada. Y ella escuchando, ahí viene mi muerte. Lo merecía. La verdad lo merecía. Pero vemos la forma que Jesús trata a esta mujer culpable. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Estaba Jesús diciendo que no iba a haber consecuencias? No, no sabemos el contexto de esta mujer. Ella va a seguir cegando las consecuencias de su pecado. Esto es un hecho, un principio en toda la vida. Pablo lo afirma en Gálatas. Esto ni es el punto de este pasaje, es algo diferente. Lo que Jesús está mostrando es que con Él, solo con Él, hay perdón. Y esta mujer no tenía nada que esconder. Incluso fue quitada en el mismo acto. Quizás ahí está sin ropa. No hay forma de excusarse delante de Jesús. No hay nada que ella podía decir. Ella misma sabía que merecía el castigo de su pecado. Todos los judíos sabían bien la ley. Y Jesús está diciendo, yo tomaré tu castigo. Vete y no peques más. Jesús te está ofreciendo el perdón. A mí me está ofreciendo a todos. Y si tú tienes miedo de Dios, este puede ser tu pasaje. Ve con Jesús, confiesa tus pecados y después del arrepentimiento, Él te mostrará qué más tienes que hacer. Sabemos en la palabra que todas las personas ofendidas reciben, merecen el, el que esta persona pida perdón por cambiar el tema, pero si alguien se encuentra en un pecado así, ve con Dios y después ve con las personas que te pueden ayudar a saber qué hacer. No escondes más. Y si este pasaje no es suficiente, ve a Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, en el versículo 31, vemos a Pedro en su orgullo. No, yo nunca caeré así. Yo soy fiel, fuerte, te seguiré siempre.
Lucas 22:31 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Me gusta mucho como dice en español, os ha pedido. En otras versiones es como si nada más estuviera hablando a Pedro, pero está Jesús sabe que Satanás ha pedido por todos los discípulos seguidores de Jesús en este momento. Y está pidiendo, como lo hizo con Job, como lo hizo con Adán y Eva, hacerlos regresar y dejar a Jesús. Y Pedro dice: no, claro que no lo haré. Y Jesús dice, pero cuando dice os ha pedido, es algo que ya fue hecho y permitido. No que pecaran, eso no es lo que Cristo quería, sino iba a dejar que Satanás incluso obrara. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lo que Satanás quiere ahorita, para ti y para mí, es en el pecado no confesar y no en fe regresar a Jesús y seguir caminando días, semanas, meses y años escondiendo nuestro pecado. La persona que tiene fe regresa, regresará a Dios. Jesús está orando por ti. Jesús está orando y rogando a Dios que regresas. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 11. Hebreos 12:11 dice: en verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si tienes miedo de confesar el pecado, te animamos, háganlo. Dios quiere perdonarte, lo puede hacer. Y terminaré con un versículo, no tienen que ir ahí porque todos lo sabemos de memoria. En Primera de Juan, capítulo 1, dice en el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Esta palabra es restaurar y restaurarnos de toda maldad. Capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Cristo te quiere ayudar. Satanás y tu carne y tu orgullo te mantendrá ahí quizás un año como David o más, pero saldrá a la luz el pecado y afectarás no solo a ti mismo y tu relación con Dios, pero a los demás. Muchos serán afectados. ¿Por qué no mejor arrodillarse delante de Cristo, recibir su perdón, aceptar lo que tiene que pasar y ser lleno de gozo y ayudar a los demás? Ayudar a los demás a llegar a este punto como Natán. Padre, por favor, ayúdanos a ser humildes delante de ti. Jesús tuvo que regañar a estos fariseos, listos para apedrear a esta mujer.
David estaba listo para matar a este hombre sin juzgar a él mismo. No dejes que seamos así. Ayúdanos a ser humildes delante de ti, a confesar nuestro pecado, a dejarlo, a depender de ti, a andar cerca de ti, a ayudar a los demás que están en pecado. Ayuda a las personas que hoy en esta mañana han venido con corazones endurecidos. Quebranta sus corazones. Hazlos ver la necesidad que tienen de estar cerca de ti. Por favor, por tu nombre, por tu gloria, para que los demás vean que tú eres perfecto, para que los demás vean que necesitan la salvación de Dios, para que los demás vean tu carácter, tu persona en esta iglesia local. Amén.